Pasé 22 largos años al timón de la empresa de mi padre, dedicando cada gramo de energía, pasión y habilidad a su crecimiento. Cada reto que enfrentaba era un peldaño más en el camino para transformar Industrias Belmonte de ser un modesto negocio familiar a convertirse en una potencia valorada en 93 millones de dólares. El recorrido estuvo lleno de noches en vela, reuniones incesantes y sacrificios incontables, pero cada instante avivaba mi determinación por demostrar mi valía. Mi padre fundó la compañía en Madrid allá por 1978, comenzando con un pequeño almacén y 3 empleados. Aún recuerdo el día en que me llevó allí por primera vez, cuando tenía 10 años. El aroma a aceite de maquinaria y polvo de madera impregnaba el ambiente mientras me mostraba las instalaciones, con los ojos brillando de orgullo. Algún día, Tomás, me dijo, apoyando su mano en mi hombro, todo esto será tuyo. Esa promesa se convirtió en mi estrella polar. Después de graduarme en la Universidad Complutense de Madrid con mi título en Administración, podría haberme ido a cualquier parte. Las principales firmas de inversión ya me habían hecho ofertas, y mi compañero de universidad, Javier, me suplicaba unirme a su startup tecnológica en Barcelona. Pero nunca hubo dudas sobre mi destino. En mi primer día, papá me asignó un pequeño escritorio en un rincón del departamento de ventas. Aprende desde abajo, me indicó con voz firme pero alentadora. Nada de atajos, ni tratos especiales. Esos primeros años fueron implacables. Trabajé más horas que nadie, llegando antes del amanecer y saliendo mucho después del anochecer. Los veteranos como Francisco Donovan y Marga Whitaker, empleados que me conocían desde que era un chiquillo, no me daban tregua. Ser hijo del jefe no te servirá de nada aquí, solía decir Francisco con una risa áspera. Tienes que ganarte cada mérito como el resto. En 3 años ya había ascendido a gerente de departamento y, a los 5, supervisaba nuestra expansión hacia el norte. Bilbao se convirtió en mi segundo hogar al establecer allí nuestro nuevo centro de manufactura, lo que me obligó a pasar semanas lejos de mi piso y de mi novia, Sara, quien con el tiempo se volvió parte de mi pasado. Solo uno de los tantos sacrificios personales ofrecidos en el altar de la ambición. El verdadero punto de inflexión llegó en 2008, cuando estalló la crisis financiera. Empresas a nuestro alrededor se plegaban, y nuestro principal competidor, Richardson Manufacturing, quebró casi de la noche a la mañana. Papá estaba nervioso y sugería recortar operaciones y esperar a que pasara la tormenta. Pero yo vislumbré una oportunidad en medio del caos. En contra de sus vacilantes consejos, insistí en adquirir la cartera de clientes de Richardson y su moderno centro en Vigo a un precio de ganga. Es demasiado arriesgado, Tomás, argumentó papá durante una tensa reunión de la junta, con el rostro enrojecido por la preocupación. Podríamos perderlo todo. O podríamos duplicar nuestra cuota de mercado, le repliqué, extendiendo las proyecciones financieras en las que había estado trabajando semanas. Esta es nuestra oportunidad para convertirnos en líderes del sector. Tras horas de debate, él finalmente cedió. Esa decisión triplicó nuestros ingresos en los 5 años siguientes. Los periódicos lo bautizaron como «la apuesta audaz de Belmonte», y revistas especializadas usaron nuestra historia como estudio de caso en gestión de crisis. Papá nunca admitió abiertamente que yo había tenido la razón, pero logré ver la orgullosa sonrisa que intentaba ocultar durante las entrevistas con la prensa. Año tras año, amplié nuestro alcance. Abrimos oficinas en Sevilla, Valencia y, eventualmente, en Londres y Tokio. Negocié acuerdos con proveedores que redujeron nuestros costos de producción en un 30%. Implementé nuevas tecnologías que racionalizaron nuestras operaciones, pese a la resistencia de los veteranos que temían al cambio. Cada innovación surgió tras incontables horas de investigación, visitas a plantas y largos vuelos en los que revisaba informes hasta que mis ojos ardían. En casa, la vida continuaba sin mí. Mi hermano, Jaime, siguió un camino distinto, estudiando medicina y abriendo eventualmente su propia clínica en Cataluña. Mientras yo perdía festividades por viajes de negocios de emergencia, él construía una familia con su esposa, Melissa, y sus 3 hijos. Papá nunca se perdía las reuniones navideñas ni los cumpleaños, incluso cuando se fue apartando gradualmente de las operaciones diarias de la empresa. A los 15 años de mi gestión, yo prácticamente llevaba las riendas de todo. Papá ostentaba el título de director general, pero todos sabían que para resolver problemas o tomar decisiones debían acudir a mí.
Reconstruí todo el equipo ejecutivo, incorporando graduados de Harvard y veteranos del sector que compartían mi visión de crecimiento. Juntos lanzamos nuevas líneas de producto, incursionamos en mercados emergentes y, finalmente, hicimos pública la compañía, un movimiento que impulsó nuestra valoración a ese mágico hito de 93 millones. A lo largo de todo, seguí esperando que papá reconociera lo que había logrado, no solo mantener su legado, sino transformarlo por completo. La empresa, que empleaba a más de 500 personas en 3 continentes, apenas se parecía a la pequeña operación que él me había confiado 2 décadas atrás. Sin embargo, su elogio siempre resultaba medido, como si algo se quedara en el tintero. «Has hecho un buen trabajo, hijo», solía decir durante las revisiones trimestrales, dándome una palmada en la espalda antes de pasar rápidamente a señalar áreas de mejora. Nunca excelente, nunca excepcional, solo bueno. Me decía a mí mismo que era suficiente, que su generación simplemente no se inclinaba por los elogios efusivos. Pero, en el fondo, el anhelo por su aprobación total nunca desapareció. A altas horas de la noche, cuando la oficina quedaba vacía y yo estaba solo con hojas de cálculo y documentos estratégicos, a veces me preguntaba qué más podía hacer. Los números de cuota de mercado, los márgenes de beneficio y las proyecciones de crecimiento contaban la historia de un éxito notable. ¿Era acaso el método con que lo había logrado? ¿Desaprobaba mis tácticas más agresivas, mi disposición a tomar riesgos calculados? ¿O había algo intrínsecamente falto en mí que ningún triunfo empresarial pudiera subsanar? Al mirar atrás, el éxito resultaba agridulce. A pesar de haber alcanzado esa monumental valoración, siempre me cuestioné si aquellos largos años de lucha habían sido suficientes para consolidarme como el legítimo heredero del legado familiar. En el fondo, me preguntaba si alguna vez se reconocerían por completo todos mis esfuerzos como algo verdaderamente mío. Una fresca tarde de octubre, la familia se reunió para cenar en la casa de estilo colonial de papá, situada en el barrio de las Letras. Esas cenas mensuales solían ser un momento de calidez y celebración, una tradición que mamá había insistido en mantener antes de fallecer hace 5 años. Papá lo había hecho con rigor desde entonces, afirmando que ayudaba a mantener viva su memoria. Llegué un poco tarde, habiendo parado en la oficina para repasar una vez más las proyecciones trimestrales. Al incorporarme a la entrada empedrada, el Tesla de Jaime ya estaba estacionado junto al Jaguar 20i de papá. Las ventanas irradiaban una luz cálida y se percibía el aroma del asado que preparaba Marta, la ama de llaves, quien aún cocinaba las recetas de mamá para estas ocasiones. «Ahí está», dijo Jaime al verme entrar al comedor, levantándose para darme un breve abrazo, mostrando su sonrisa con unos dientes perfectos. A sus 43 años, parecía haber salido de una revista de salud masculina, en forma y bronceado por sus partidos semanales de tenis y sus viajes anuales a la Sierra de Guadarrama. «Casi mandamos a buscarte a lo loco». «Perdón», respondí, quitándome el abrigo de encima. Me atrapé revisando los números de distribución de Europa del Este. Papá se sentó a cabecera de la mesa, trinchando el asado con precisión ensayada, sin alzar la vista. «La jornada laboral acaba a las 6, Tomás. Hasta los directores generales deben desconectar de vez en cuando». «Aún no soy director general», contesté con una risa forzada, acomodándome en mi silla. «Eso sigue siendo tu título, según recuerdo». «Semántica», replicó papá, haciendo un gesto de descuido con la mano. «Marta, cuéntale sobre el partido de béisbol de tu nieto». Marta sonrió mientras servía una cesta de panecillos, lanzándose a narrar cómo su nieto había bateado un jonrón, mientras pasábamos platos por la mesa. Asentí y sonreí en los momentos apropiados, con la mente aún dividida entre las hojas de cálculo y mis estrategias. La esposa de Jaime, Melissa, formulaba preguntas reflexivas que animaban a Marta a profundizar. Su hijo mayor, Ryan, parecía pertenecer al mismo equipo y liga. La conversación fluía a mi alrededor. Jaime relató una cirugía complicada que había realizado la semana pasada, salvando la vista de una niña. Melissa habló de la subasta benéfica que organizaba para el hospital infantil. Sus hijos, Ryan, Emma y el pequeño Ben, lograban hitos en deportes, música y estudios que papá detallaba con admirable precisión. «¿Y qué hay de Sara?», preguntó de repente Melissa, dirigiéndose a mí con una sonrisa ensayada. «Rompimos hace 7 años», le recordé,
tratando de quitarle el filo a mis palabras. Ahora salgo con una chica llamada Catalina. La mencioné en la última cena. Ah, sí. La ejecutiva de marketing, dijo Melissa, aunque su tono sugería que no lo recordaba muy bien. ¿Vendrá con nosotros la próxima vez? Encogiéndome de hombros mientras pinchaba una patata, respondí, está en Singapur hasta el próximo mes. Es el lanzamiento de un nuevo cliente. Siempre tan entregados al trabajo, ustedes dos, comentó Jaime con una risa genuina. Deberías pasar a saludarla cuando regrese. A los niños les encantaría conocerla. Asentí, sabiendo que probablemente eso nunca sucedería. Catalina y yo llevábamos 8 meses saliendo, pero nuestra relación se basaba principalmente en cenas tardías, llamadas de fin de semana y alguna escapada ocasional. Ambos estábamos, ante todo, casados con nuestras carreras. Funcionaba para nosotros, aunque a los demás les resultara desconcertante. Papá rellenó las copas de vino, deteniéndose un poco más en la de Jaime. ¿La reunión del consejo del hospital fue bien?, inquirió con ese tono cálido que reservaba para hablar con mi hermano. Votación unánime, respondió Jaime, enderezándose en la silla. El más joven jefe de oftalmología en la historia. Empezará el próximo trimestre. Felicidades, exclamó Melissa, apretando su mano con orgullo. Papá levantó su copa. Por Jaime. Continuando la tradición de excelencia de los Belmonte, aunque en otro campo. Brindamos todos. Bebí un gran sorbo de Cabernet, sintiendo como su calidez se expandía por mi pecho mientras forzaba una sonrisa. Buen trabajo, hermano. La charla se desvió hacia la política hospitalaria y los retos que Jaime enfrentaría en su nuevo cargo. Yo apenas escuchaba, interviniendo solo cuando era imprescindible. La empresa acababa de conseguir su contrato más importante con una gran firma tecnológica, pero preferí no mencionarlo. En esas cenas imperaba una regla tácita: el tema empresarial se mantenía al mínimo, salvo que papá lo iniciase. Mientras Marta servía un pastel de manzana, otra vez, la receta de mamá, los ojos de papá se posaron en los míos con una expresión a la vez afectuosa e inquietante. Su sonrisa, aunque genuina en apariencia, llevaba un matiz que hizo que mi corazón se hundiera. La empresa está en un buen momento ahora, dijo de pronto, dejando su tenedor con deliberada precisión. Todos en la mesa quedaron en silencio. El mejor lugar que ha alcanzado desde que la fundé. Tomás ha hecho un buen trabajo para llegar hasta aquí. El inesperado elogio me tomó desprevenido. Gracias, papá. Aún queda mucho por hacer, pero vamos por buen camino. Asintió lentamente. Sí, pero sobre eso. La Junta y yo hemos estado discutiendo el futuro. Planes a largo plazo, estrategias de sucesión. Tomó un sorbo de agua. Ahora tu hermano va a tomar las riendas. Es mucho mejor que tú, dijo con una sonrisa tan fácil que contrastaba con el peso de sus palabras. El ambiente se congeló. Me quedé inmóvil, con la copa a medio llevar, sintiendo una mezcla de incredulidad y silenciosa desesperación, pese a mantener mi compostura. Jaime parecía tan sorprendido como yo, con el tenedor suspendido en el aire. Papá, rompió el silencio Jaime. Soy médico. No sé nada de cómo dirigir una empresa de manufactura. Papá desestimó su preocupación con un gesto. Eres un Belmonte. El liderazgo está en tu sangre. Además, ya tienes experiencia directiva por el puesto en el hospital. La empresa necesita nuevas perspectivas, alguien que sepa ver el panorama completo. Tú, Tomás, estás demasiado inmerso en todo y ya no ves el bosque por los árboles. Forcé una sonrisa, ocultando la tormenta de emociones que bullía en mi interior. Vaya, qué anuncio tan contundente. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Cuándo discutieron esto tú y la Junta? Llevamos en conversaciones unos meses, replicó papá, volviendo la vista a su pastel. Nada está definitivo aún. Jaime empezaría a acompañarte en tus funciones después de terminar en su clínica, quizás en 6 meses. Una transición gradual. Melissa fue rápida en romper el incómodo silencio. ¡Qué sorpresa! Claro que.
tendremos que hablar de la logística, las escuelas de los niños, nuestra casa en Cataluña. Apenas la oí mientras enumeraba tras otra las mudanzas y oportunidades. 22 años. 22 años de mi vida entregados a esa empresa, y papá llevaba meses planeando entregársela a Jaime sin pronunciar ni una palabra. ¿Estás bien, Tom?, preguntó Jaime en voz baja, usando mi apodo de la infancia. Sus ojos reflejaban genuina preocupación. Claro, contesté de forma automática. Solo estoy procesando la logística, como dijo Melissa. Mucho conocimiento por transferir. Papá asintió con aprobación. Esa es la actitud que esperaba de ustedes. Siempre supieron trabajar bien juntos desde chicos. Esto no será diferente. Pero sí lo fue. Esa cena se convirtió en un campo de batalla silencioso, donde cada sonrisa y asentimiento ocultaba la profunda herida que sentía. La forma casual en que papá había desestimado mi vida entera dolió más que cualquier crítica que me hubiera lanzado. En ese instante, el lazo familiar que daba por sentado se vio mancillado por un juicio que cuestionaba mi valor y el legado por el que tanto había luchado. Ya en la intimidad de mi oficina, rodeado de hojas de cálculo y documentos estratégicos, me preguntaba sin poder formular la pregunta: ¿había sido yo solo un interludio, un placeholder hasta que llegara el hijo predilecto? ¿Era mi esfuerzo, mis sacrificios y mi entrega a la empresa solo un accesorio en el plan de papá? Casi sin dormir esa noche, mi ático con vistas al puerto de Madrid, que siempre había sido mi santuario, se sintió vacío mientras paseaba de un lado a otro hasta el amanecer. A las 6, renuncié al sueño y me dirigí a la oficina, esperando que el ambiente familiar pudiera ofrecerme algo de claridad. La sede de Industrias Belmonte ocupaba los 10 pisos superiores de un brillante rascacielos en el centro, muy distinto al modesto almacén donde todo comenzó. Hace 5 años supervisé el diseño de ese edificio, exigiendo paredes de vidrio para garantizar transparencia, planos abiertos que fomentaran la colaboración y una imponente instalación artística en el vestíbulo que ilustraba el crecimiento de la empresa, desde negocio local hasta corporación global. El guardia de seguridad, Miguel, se mostró sorprendido al verme tan temprano un sábado. «Buenos días, señor Belmonte. No esperaba a nadie hasta el lunes». «Solo voy a ponerme al día, Miguel», respondí forzando una sonrisa mientras escaneaba mi credencial. «¿Qué tal va lo de las solicitudes de ingreso de tu hijo a la universidad?» «Excelente, señor. Gracias por preguntar. Tiene una entrevista en la Universidad de Navarra la próxima semana». Esas pequeñas conexiones con el personal siempre me habían importado. Me empeñé en conocer a mis empleados como personas, no solo como nombres en un organigrama. Papá me enseñó eso, al menos, aunque aparentemente no fue suficiente para conservar mi puesto. Mientras el ascensor subía hasta la planta ejecutiva, me armé de valor para enfrentar el día. Mi plan era simple: llegar, asimilar lo sucedido y formular una estrategia. Había enfrentado desafíos empresariales antes. Esto era solo otro problema a resolver, aunque profundamente personal. Pero en cuanto las puertas del ascensor se abrieron aquel lunes por la mañana, supe que no sería tan fácil. El habitual bullicio de la mañana se había vuelto tenue, reemplazado por un silencio inusual. Al atravesar las puertas de cristal de la suite ejecutiva junto a mi padre, noté miradas furtivas, conversaciones que se cortaban abruptamente. Rostros que normalmente irradiaban orgullo y aliento ahora se veían tensos y pálidos, reflejando una tensión silenciosa que impregnaba los pasillos. Lisa, mi asistente ejecutiva durante los últimos 8 años, evitó mirarme a los ojos al entregarme mi agenda. Conferencia con Tokio a las 10, comité ejecutivo a las 11:30, dijo en voz baja. La Junta ha solicitado una sesión especial a las 2. ¿Una reunión de la Junta que no estaba en mi calendario?, pregunté, frunciendo el ceño. Lisa miró nerviosa a mi padre, quien se había detenido junto a su escritorio. El señor Belmonte, tu padre, la organizó el viernes por la tarde. Papá me dio una palmada en el hombro, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Solo es un trámite, Tomás. Para empezar a hablar sobre planes de transición. Nada de qué preocuparse. Nada de qué preocuparse. Como si no acabara de lanzarme una bomba a mi identidad profesional. Asentí rígidamente y me retiré a mi oficina, evitando decir algo de lo que luego me arrepentiría.
A través de las paredes de cristal, veía cómo el personal me observaba de reojo, apartando la mirada al encontrarse con mi mirada. La noticia se había extendido rápidamente. En una empresa de nuestro tamaño, la información, sobre todo la jugosa, circulaba a la velocidad de la luz. Sonó mi teléfono de oficina. Señor Belmonte, Juan Reynolds está en la línea 1, anunció Lisa. Juan, nuestro director financiero y mi aliado más cercano en el equipo ejecutivo, llevaba 12 años a mi lado. Habíamos navegado juntos por innumerables crisis, desde recesiones del mercado hasta desastres en la cadena de suministro. Si alguien podía decirme la cruda verdad, era Juan. ¿Qué demonios está pasando?, demandó sin preámbulo cuando contesté. Recibí un mensaje de texto de Nancy de Recursos Humanos preguntando sobre protocolos de transición, y de repente, todos murmuran que Jaime se hará cargo. ¿Tu hermano, Jaime, el oftalmólogo? Suspiré, apretándome el puente nasal. Decisión de papá. Al parecer, se lleva gestando desde hace meses. ¿Sin consultarte? ¿Sin hablar con el equipo ejecutivo? La voz de Juan se elevó en incredulidad. Hemos hecho crecer esta empresa un 300% bajo tu liderazgo. La Junta no puede creer que esto tenga sentido. La mayoría de la Junta sigue bajo el control de mi padre, le recordé. Y, aparentemente, ya lo han discutido. Esto es una locura, murmuró Juan. ¿Cuál es tu plan? Esa era la pregunta que me había hecho durante todo el fin de semana. Aún no lo sé, admití. Todavía lo estoy procesando. Pues procésalo rápido, aconsejó Juan. Los buitres ya están acechando. Davidson del departamento de ventas está con papá ahora mismo, probablemente prometiéndole lealtad absoluta al nuevo régimen. Tras colgar, intenté concentrarme en la presentación para Tokio, pero mi mente seguía divagando. A través de las paredes de cristal, observaba cómo la dinámica de la oficina se desarrollaba como en una película muda. Mi padre se desplazaba por el espacio con energía renovada, deteniéndose a charlar con los gerentes, dándoles palmadas en la espalda y riendo como si acabara de anunciar un récord de beneficios, y no la efectiva degradación de su primogénito. Pequeños grupos se formaban y disolvían a lo largo de la mañana. Reconocí patrones de cambios organizativos pasados. Personas posicionándose para la nueva realidad, formando alianzas, evaluando hacia dónde fluiría el poder. En cada oficina y sala de reuniones, la energía había cambiado drásticamente. Los colegas intercambiaban miradas que transmitían una mezcla de miedo, confusión e incertidumbre. Cuando llegó el momento de la reunión del comité ejecutivo, las divisiones eran claras. La mitad del equipo me saludó con la misma deferencia de siempre, mientras que otros parecían encontrar fascinante la mesa de conferencias cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Papá llegó por último, acompañado de Davidson y de RS, miembros de la Junta. Buenos días, equipo, anunció con alegría. Seguro que ya han oído las emocionantes noticias sobre nuestra dirección futura. Hoy quiero hablar de cómo manejaremos el periodo de transición. Me quedé en silencio mientras él exponía un plan a 6 meses en el que Jaime asumiría gradualmente más responsabilidades, mientras que yo me dedicaría a proyectos especiales y roles de asesoría. El lenguaje estaba cuidadosamente elaborado para sonar a un movimiento lateral en lugar de la degradación que era, sin duda, evidente. ¿Preguntas?, inquirió papá al terminar. El silencio se prolongó un instante de más. Entonces intervino Juan. Con todo el respeto, señor, esto parece una jugada de alto riesgo para la empresa. Tú, Tomás, has forjado relaciones con nuestros clientes clave durante décadas. El mercado valora la estabilidad en el liderazgo. La sonrisa de papá se tensó un poco. El cambio es necesario para el crecimiento, Juan. Jaime aportará perspectivas nuevas que nos llevarán al siguiente nivel. ¿Qué experiencia tiene el Dr. Belmonte en manufactura o negocios internacionales?, preguntó María Chen, nuestra vicepresidenta de Operaciones Globales, en un tono respetuoso pero directo. A veces, la perspectiva externa es justamente lo que se necesita, replicó papá con soltura. Jaime ha construido su consulta médica desde cero. Las habilidades gerenciales se trasladan de un sector a otro.
podría haber señalado la gran diferencia entre dirigir una clínica en un suburbio con 15 empleados y manejar una corporación global con oficinas en 3 continentes. Podría haber mencionado los años que pasé aprendiendo cada aspecto del negocio, desde la logística de la cadena de suministro hasta el cumplimiento normativo en una docena de países. Pero, ¿de qué habría servido? La decisión de papá estaba tomada. El cambio radical en el ambiente me obligó a enfrentar la realidad. Cada paso que daba se sentía más pesado, cargado de la mirada implacable de aquellos que dependían de mi liderazgo. Sentí que esto era más que un conflicto familiar, era un punto de inflexión que alteraría el destino de la empresa y mi propio futuro. Cuando la reunión terminó, la gente se dispersó rápidamente, evitando el contacto visual. Solo Juan se quedó, esperando a que la sala quedara vacía. «Esto está mal», dijo en voz baja. «Tú construiste esta empresa tal como es hoy». Recogí mis papeles, bajando la voz. «Sigue siendo la empresa de papá, Juan. Su nombre en el edificio. ¿Y tú, vas a aceptar esto sin luchar?» La pregunta flotó entre nosotros. ¿Lo iba a hacer? 22 años de dedicación, sacrificio, de poner la empresa por encima de todo en mi vida, y así terminaba. «No lo sé», respondí con honestidad. «Pero pase lo que pase, necesito pensarlo bien. Sin decisiones apresuradas». Juan asintió, comprendiendo la indirecta. En el mundo corporativo, las batallas rara vez se ganan con confrontaciones directas. Requerían estrategia, paciencia y el momento preciso. Mientras regresaba a mi oficina, Lisa me interceptó. «Tu hermano llamó», dijo con voz neutra, pero con ojos comprensivos. «Quiere reunirse para tomar un café antes de la junta. Dice que es importante». Miré mi reloj. Había tiempo justo para pasar por la pequeña cafetería al otro lado de la calle. «Dile que estaré allí en 10 minutos». Lo que viniera a continuación, debía estar preparado. La empresa que construí, el legado por el que luché, nada se entregaría sin resistencia. Pero primero, necesitaba comprender exactamente contra qué estaba peleando, empezando por el papel de mi hermano en este golpe tan calculado. La cafetería frente a la sede de Belmonte se llamaba Grounded, un local de barrio que de algún modo había sobrevivido a la invasión de cadenas nacionales. Iba allí desde que nos mudamos al edificio, hasta el punto de que Diane, la dueña, había bautizado un sándwich en mi honor, el especial Belmonte, pavo y aguacate en pan de masa madre con una guarnición de patatas fritas sin culpa, según solía bromear. Hoy no tenía hambre. Jaime estaba sentado en una cabina en la esquina, con 2 cafés ya sobre la mesa, revisando su móvil con ansiedad. Al verme, se levantó, su expresión una mezcla de preocupación y algo que no lograba identificar. «Tom, gracias por venir», dijo, señalando el asiento frente a él. «No estaba seguro de que vinieras». Me acomodé en la cabina, notando que había pedido mi habitual, un café americano, negro. Los pequeños detalles eran la especialidad de Jaime, a diferencia de papá, él recordaba las cosas sobre las personas. «¿Por qué no iba a hacerlo?», pregunté con tono neutral. «Somos hermanos». Jaime frunció el ceño ligeramente. «Mira, necesito que sepas que no tenía idea de que papá planeaba esto hasta hace 2 semanas. Me llamó de improviso, dijo que quería hablar sobre el futuro del legado familiar. Yo pensé que era asunto de planificación patrimonial. Tomé un sorbo de café, ganando tiempo. Parte de mí quería creerle. Jaime y yo nunca habíamos sido muy cercanos de adultos, nuestras vidas tomaron rumbos tan distintos, pero tampoco éramos enemigos. De niños, él siempre me miraba con admiración, siguiéndome a todas partes, queriendo participar en lo que yo hacía. ¿Y cuando te presentó su gran plan para hacerte director general de una empresa de la que no sabes nada, qué le dijiste? Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Le dije que era una locura, replicó de inmediato. Que soy médico, no hombre de negocios. Que tú has dirigido esta empresa durante 2 décadas y la has convertido en algo increíble. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No quiso escuchar, Tom. Solo repetía que era hora de un cambio y que la empresa necesitaba sangre nueva, punto.
Y sin embargo, aquí estamos, dije, señalando la torre reluciente visible por la ventana del café. Con la junta reuniéndose para formalizar tu coronación miré mi reloj, algo más de 1 hora. Jaime se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que recordaba de nuestra infancia. No quiero esto. He pasado 15 años construyendo mi consulta. Tengo pacientes que dependen de mí. Esta idea no fue mía. Entonces recházala, lo insté. Dile a papá y a la junta que no te interesa. Apartó la mirada, y en ese instante lo supe. Cualquiera que hubiera sido su reacción inicial, ahora iba a seguir el plan. No es tan simple, dijo al fin. Papá dejó en claro que esto no se trata solo de la empresa. Es acerca de todo el legado familiar. La fundación, el ala del hospital, los fideicomisos benéficos, todo. ¿Está reteniendo el nombre de la familia como rehén?, pregunté incrédulo. No con esas palabras, pero, esencialmente, sí. Dijo que o yo asumo la tarea de reunificar los intereses Belmonte, lo venderá todo a inversores externos. La empresa, la fundación, todo dejará de estar en manos familiares. Me recosté, intentando asimilar la nueva información. Papá siempre había sido manipulador, pero esto era un nivel de control completamente nuevo incluso para él. ¿Por qué?, pregunté al fin. ¿Por qué empujarme a un lado ahora, después de todo lo que he hecho? La empresa está más exitosa que nunca. ¿Cuál es su verdadera intención? Jaime vaciló, sopesando cuánto revelar. Está enfermo, Tom. La palabra resonó en el aire, inesperada y transformadora de inmediato. ¿Enfermo cómo? Con Parkinson en etapa temprana. Le diagnosticaron hace 6 meses. Lo ha mantenido en secreto, pero los médicos advierten que la progresión podría ser bastante rápida en su caso. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mí. Papá, esa fuerza inamovible que había dominado toda mi vida, era vulnerable. Mortal. No debería haberme sorprendido, tenía 74 años, después de todo, pero de alguna manera nunca consideré su envejecimiento como algo más que teórico. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté, odiando lo herido que sonaba. No se lo dijo a ninguno de nosotros hasta hace poco. Ya sabes cómo es, le cuesta mostrarse débil. Jaime suspiró. Pero creo que ese diagnóstico activó algo en él. La necesidad de poner todo en orden antes de que ya no pueda. Y, por alguna razón, su versión de en orden implica que yo me haga cargo de la empresa mientras yo que, me voy a marchar a buscar la paz o a jugar al golf. Mi voz estaba teñida de amargura. Mencionó algo acerca de que tú dirigirías la fundación. Dijo que tus habilidades interpersonales y tu visión filantrópica serían perfectas para ello. Jaime, al menos, mostró vergüenza al contarlo. La fundación. La Fundación Familiar Belmonte distribuía unos cuantos millones en subvenciones cada año, una nimiedad comparado con las operaciones de la empresa. Era donde papá dejaba a su esposa de sociedad para que se ocupase de organizar galas benéficas. Un puesto simbólico, sin poder real. Qué generoso por su parte, dije en tono plano. Solo en mis pensamientos, esa mañana, me vi inundado por una torrente de emociones. El zumbido silencioso del edificio se volvía ensordecedor mientras me sentaba detrás de mi escritorio, repasando cada palabra de mi conversación con Jaime. Fue en ese aislamiento donde el peso de la traición de mi padre comenzó a hundirse, cada revelación cortando más hondo de lo que había anticipado. Mi padre estaba enfermo. Eso debería haberlo cambiado todo, suavizado mi enojo, ayudado a comprender sus acciones. En cambio, solo intensificó la herida. No confió en mí lo suficiente como para compartir su diagnóstico. No creyó en mí lo bastante como para dejarme su legado. Después de todos estos años, seguía viéndome como insuficiente. Empecé a reflexionar sobre los innumerables sacrificios realizados y la inmensa presión de estar a la altura de un legado que nunca fue enteramente mío. Mi mente vagaba entre recuerdos de madrugadas, noches largas y el compromiso inquebrantable que había vertido en la empresa. Las relaciones sacrificadas, los hitos personales perdidos, todo en servicio de Industrias Belmonte. ¿Para qué? Para ser descartado al primer indicio de la mortalidad de papá. La junta se iba a iniciar pronto.
votarían, casi seguramente de manera unánime, para aprobar mi reemplazo por mi propio hermano. En papel, me ofrecerían algún título sin sentido, quizá, presidente emérito de la fundación, junto con un generoso paquete de compensación para suavizar el golpe. Y se esperaba que yo sonriera, estrechara manos y aceptara con gracia. Mi ordenador emitió un sonido, era un correo de Lisa, llegan los miembros de la Junta. Reunión, en 30 minutos. Cerré los ojos, recordando aquella noche de verano hace casi 20 años. Papá y yo trabajábamos hasta tarde, repasando la propuesta de adquisición que eventualmente se convertiría en nuestra primera gran expansión. Pedimos comida china barata y la comimos directamente del envase mientras analizábamos los números. ¿Sabes por qué fundé esta empresa?, preguntó de repente, recostándose en su silla. Para construir algo que perdurara, respondí, repitiendo lo que me había dicho en incontables ocasiones. No, me sorprendió, dejando sus palillos a un lado. La fundé porque no soportaba trabajar para otros. Porque no podía tolerar que alguien más decidiera mi valor, determinara mi futuro. Me fijó con esa mirada intensa suya. Recuerda eso, Tomás. En esta vida, o construyes tu propio legado o te conviertes en una nota al pie en el de alguien más. El recuerdo me golpeó con claridad inesperada. Todos esos años, creí que estaba forjando mi legado. Pero aún trabajaba a la sombra de papá, buscando su aprobación, midiendo mi valía a través de sus ojos. Nunca fui verdaderamente mi propio hombre. En ese silencioso enfrentamiento con mis propios pensamientos, tomé una decisión. No permitiría que ese momento me definiera, ni que las comparaciones y juicios desmantelaran los años de arduo trabajo que edificaron la empresa. En cambio, decidí aceptar el desafío y buscar un camino hacia adelante, aunque implicara enfrentar conflictos familiares más profundos y dudas personales. Me enderecé la corbata, reuní mis notas y me puse de pie. Pase lo que pase en la junta de hoy, no sería el final de mi historia. Sería el comienzo de un nuevo capítulo, uno que escribiría por mí mismo. La reunión se desarrolló exactamente como se esperaba. 13 hombres y mujeres con trajes caros votaron por unanimidad para aprobar a Jaime como el nuevo director general, efectivo en 6 meses. Permanecí en la sala con una sonrisa ensayada, felicitando a mi hermano con un apretón de manos firme mientras las cámaras capturaban el momento para el boletín corporativo. Papá irradiaba orgullo, y el leve temblor en su mano, ahora evidente para quien supiera buscarlo, era el único signo de la enfermedad que había ocultado. Tomás asumirá un nuevo y emocionante rol como presidente de la Fundación Belmonte, anunció ante aplausos contenidos. Su experiencia y sus contactos serán invaluables para ampliar nuestros esfuerzos filantrópicos. Asentí con cortesía, cumpliendo mi papel. Pero en el fondo, algo había cambiado. Ya no estaba enojado, solo sentía curiosidad. La historia que papá y Jaime presentaban no encajaba del todo. ¿Por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no se discutió esta transición con el equipo ejecutivo antes de presentarla como un hecho consumado? Durante la siguiente semana, empecé a prestar más atención a la sutil dinámica en la oficina. Noté reuniones improvisadas que se dispersaban al verme. Conversaciones entre papá y ciertos miembros de la junta parecían casuales, pero intensas. Davidson, del área de ventas, había recibido una nueva oficina en esquina junto al espacio provisional de Jaime, a pesar de su rendimiento mediocre en los 2 últimos trimestres. El jueves me acerqué a la mesa de Lisa con un café, nuestro ritual matutino de tantos años. ¿Tienes un minuto?, pregunté cerrando la puerta de su oficina tras de mí. Lisa había estado conmigo desde que asumí las operaciones diarias. Sabía más del funcionamiento interno de la empresa que casi nadie. Y lo más importante, confiaba plenamente en ella. ¿Qué está pasando?, inquirió, notando de inmediato mi tono serio. Necesito entender lo que se ha estado gestando entre bastidores, dije en voz baja. Hay algo raro en toda esta transición. Lisa miró nerviosamente hacia la puerta y luego a mí. No debería contarte esto, susurró, pero han habido reuniones. Muchas, y no en ningún calendario oficial. ¿Entre quiénes? Papá, Davidson, RS de la Junta. A veces, también ese consultor, Wilson,
de la firma de reestructuración. Y alguien de Meridiana Global. Sentí cómo se helaba mi sangre. Meridiana Global era nuestro mayor competidor, un gigante corporativo que llevaba años intentando adquirir Industrias Belmonte. Papá siempre se había opuesto a cualquier negociación con ellos, llamándolos buitres, esperando desmenuzar lo que hemos construido. ¿Desde hace cuánto ocurre esto? Al menos desde hace 3 meses, admitió Lisa. Pensé que ya lo sabías. Todo fue muy confidencial, pero yo creí que papá me mantendría al tanto. Pues a mí también. Respiré hondo. Necesito copias de todas las comunicaciones sobre esas reuniones. Invitaciones del calendario, correos, lo que encuentres. Lisa se mostró conflictiva. Eso arriesga mi puesto. Lo sé. Y no lo pediría si no fuera crucial. Le miré fijamente. Lisa, construí esta empresa junto a esta gente por más de 2 décadas. Merece saber qué planean. Ella asintió lentamente. Veré qué puedo encontrar. En los días siguientes, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Lisa me proporcionó discretamente notas de reuniones que, accidentalmente, habían quedado en la fotocopiadora. Juan me reenvió correos en los que había sido copiado por error. Incluso Miguel, el guardia, mencionó la inusual frecuencia de visitas fuera de horario por parte de ejecutivos de Meridiana Global. Con el paso de los días, las repercusiones de aquella fatídica cena comenzaron a desvelar secretos ocultos dentro de nuestro negocio familiar. Rumores de conspiraciones internas y rencores largamente guardados emergían entre el personal, insinuando una red de engaños que iba más allá del desprecio con que papá había descartado mi labor. Descubrí fragmentos de conversaciones y sutiles pistas que sugerían que el nombramiento de mi hermano no se basaba solo en su capacidad, sino en un plan minuciosamente orquestado con un propósito muy específico. Esa noche de viernes, ya solo en mi oficina y ensamblando la información recabada, sonó mi línea privada. El identificador mostraba un número local desconocido. Tomás Belmonte, contesté con cautela. Señor Belmonte, aún no nos hemos presentado formalmente. Mi nombre es Eleanor Reed. Soy asesora jurídica en Meridiana Global. Sentí una oleada de adrenalina, pero mantuve la voz firme. Señora Reed, ¿en qué puedo ayudarle a las 9 de la noche de un viernes? Creo que tenemos intereses mutuos de los que conversar, dijo. No por teléfono, ¿le va bien desayunar mañana? En el Four Seasons, a las 7. Estaré allí, respondí, con la mente llena de posibilidades. A la mañana siguiente, Eleanor Reed resultó ser una mujer perspicaz de 50 y tantos años, con un aire decidido y sin rodeos. Pidió avena cortada en acero y colocó una carpeta sobre la mesa entre nosotros. Voy al grano, señor Belmonte. Mi compañía lleva casi 6 meses en negociaciones de adquisición con su padre. Curioso, él nunca me mencionó nada de eso, repliqué, manteniendo mi expresión serena. No me sorprende. La propuesta que está planteando es inusual. Deslizó la carpeta hacia mí. Revísela. Dentro hallé una hoja de términos que delineaba la propuesta de adquisición. Meridiana compraría Industrias Belmonte por $120 millones, un precio justo, aunque algo por debajo del valor de mercado. Pero la estructura del trato era extraña. En lugar de una adquisición directa, implicaba desmembrar la empresa. La parte de manufactura pasaría a manos de Meridiana, mientras que la red de distribución y las relaciones con los clientes se separarían en una nueva entidad, Belmonte Global, con Jaime como director general y mi padre como presidente de la junta. Esto no tiene sentido, dije, frunciendo el ceño al estudiar el documento. El valor de Belmonte radica en su integración vertical. Desmembrarla destruye las eficiencias que hemos construido. Desde un punto de vista empresarial, sí, concordó Eleanor. Pero esto no se trata solo de negocios. Se trata de legado. ¿Qué quiere decir? Su padre se acercó a nosotros, señor Belmonte. No fue al revés. Fue muy específico en lo que deseaba, un trato que posicionara a su hijo como director general de una nueva empresa sin los quebraderos de cabeza de la manufactura, pero conservando todas las prestigiosas relaciones con clientes. Una historia de éxito prefabricada.
La realización fue dolorosa y desconcertante. Empecé a juntar conversaciones de reuniones olvidadas, notando las discrepancias en la manera en que se tomaban decisiones y se distribuían las oportunidades. Papá no había estado planificando el éxito de la empresa, se estaba preparando para este momento, manteniéndome deliberadamente enfocado en el área de manufactura mientras él mismo se encargaba de las relaciones con clientes, relaciones que podía transferir sin complicaciones a Jaime. ¿Y por qué me cuenta esto a mí?, pregunté, estudiándola detenidamente. Parece que el trato sigue adelante sin mí. Porque es un mal acuerdo para Meridiana, respondió sin rodeos. Queremos a Belmonte entero, no en partes. Sus sistemas operativos, sus innovaciones en manufactura, eso es lo que realmente nos aporta valor. Ese proyecto vanidoso que su padre está armando para su hermano interesa poco. Me recosté, procesando sus palabras. ¿Entonces qué propone? Una contraoferta. Una que mantenga a Belmonte intacto, que preserve los puestos de trabajo y reconozca el verdadero valor de lo que han construido. Sacó otro documento de su maletín. Estamos dispuestos a ofrecer 145 millones por la empresa completa, con garantías de mantener la estructura operativa actual y retener al personal clave. ¿Incluyéndome a mí? Especialmente a usted. Queremos que siga dirigiendo las operaciones como presidente de división. Su padre y su hermano no tendrían roles operativos, podrían ocupar puestos en la junta si lo desearan, pero el control diario sería suyo. Observé el documento, con la mente abrumada por las implicaciones. Mi padre controla la mayoría de las acciones con derecho a voto. Él nunca aceptaría esto. Eleanor sonrió finamente. Eso no es del todo cierto. ¿Cuándo fue la última vez que revisó la estructura fiduciaria de su familia, señor Belmonte? Hace años. ¿Cuándo murió mi madre? ¿Por qué? Porque tras su fallecimiento, sus acciones se colocaron en un fideicomiso familiar. Un fideicomiso que ustedes dos controlan conjuntamente, con un fiduciario del Banco Santander como voto de calidad. Su padre solo controla sus acciones personales, aproximadamente el 30% de la empresa. Ese dato me golpeó como un puñetazo. Todos esos años había creído que papá tenía el control mayoritario. Jamás se me había ocurrido cuestionarlo, otra suposición mía sin fundamento. Entonces, si Jaime y yo estamos alineados, podrían aprobar un trato que su padre se oponga, confirmó ella. Por supuesto, eso requeriría que su hermano se rehusara a cumplir los deseos de su padre. ¿Cree usted que eso es probable? Pensé en Jaime, en nuestra conversación en la cafetería. Parecía genuinamente incómodo con el plan de papá, a pesar de haberlo seguido. ¿Pero se opondría activamente? No lo sé, admití. Pero necesito averiguarlo. Durante la siguiente semana, indagué más a fondo, utilizando contactos en el Banco Santander para verificar la estructura del fideicomiso y conversando confidencialmente con miembros de la Junta en quienes confiaba. Lo que emergió era una imagen más clara y perturbadora de lo que había imaginado. El diagnóstico de Parkinson de papá, de hecho, había desencadenado su planificación sucesoria, pero había algo más. Los estados financieros mostraban que la empresa tenía una exposición considerable a mercados cada vez más inestables. Papá había aprobado expansiones en regiones en las que yo específicamente había aconsejado no incursionar, utilizando los contactos médicos de mi hermano para abrir puertas en países con entornos regulatorios cuestionables. Esas expansiones habían impulsado temporalmente los ingresos, pero generaron enormes pasivos que se harían evidentes justo cuando Jaime asumiera el control. La división de manufactura, que se vendería a Meridiana bajo el plan de papá, acumulaba la mayoría de esos pasivos, mientras que las relaciones con clientes que papá quería mantener en la familia estaban relativamente limpias. En esencia, papá planeaba cargar a Meridiana con los problemas de la empresa mientras posicionaba a Jaime con las piezas rentables. ¿Y si el plan fracasaba? Jaime quedaría protegido, pudiendo culpar a la antigua dirección, es decir, a mí, por haber impulsado esas expansiones condenadas. Sin embargo, en medio del caos de descubrir esos secretos, emergió una claridad inesperada. Comprendí que la lucha por el control no era solo personal, era una batalla por el alma misma de la empresa, por los empleados que habían confiado en mí, por el legado que mis esfuerzos habían forjado.
Esa revelación despertó en mí una feroz determinación por contraatacar, por reclamar no solo mi legítimo lugar, sino también por restaurar la integridad de un legado mancillado por la ambición y el engaño. Pase lo que pase, sabía con certeza, ya no sería un espectador pasivo en el juego de otros. Tomé el teléfono y marqué el número de Jaime. Necesitamos hablar. No como director general y presidente de la fundación, sino como hermanos y como custodios del legado de mamá. Jaime aceptó reunirse en el lugar favorito de mamá, el Parque del Retiro, cerca del banco donde solía leernos cuentos cuando éramos niños. Era una fría tarde de otoño, con los árboles en llamas de rojos y dorados, y algunas hojas aún aferradas a las ramas mientras otras danzaban a nuestros pies. Llegó luciendo cansado, y esa fachada confiada de médico se había transformado en algo más vulnerable. «Esto tiene que ser importante», dijo, sentándose a mi lado. Tuve que reprogramar 3 consultas. «Se trata del fideicomiso de mamá», le respondí, yendo directo al grano. «Y de lo que papá realmente planea hacer con la empresa». Jaime frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Le entregué copias de todo lo que había descubierto, los documentos del fideicomiso, los informes financieros que mostraban las expansiones cuestionables y, finalmente, la hoja de términos del trato propuesto por papá con Meridiana. «Tómate tu tiempo», dije, observando cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la ira. «Esto no puede ser correcto», murmuró, pasando de un documento a otro. Papá dijo que la transición era sobre nuevas perspectivas, sobre asegurar el legado familiar para la próxima generación. «Se trata de asegurar su legado, no el nuestro», le corregí suavemente. «Y definitivamente no el de mamá. Ella construyó esta empresa a su lado, Jaime. Sus acciones estaban destinadas a proteger su visión, no a ser manipuladas como parte del plan final de papá». Jaime se levantó de golpe, caminando de un lado a otro frente al banco. «Soy médico, no empresario». Le dije eso. Le dije que no estaba calificado para dirigir una corporación global. Su voz se elevó en frustración. «Dijo que me mentorearías, que el equipo ejecutivo te respaldaría durante mi curva de aprendizaje». Mientras la empresa se hundía bajo esos pasivos, negué con la cabeza. «Tú serías el chivo expiatorio, el médico que hundió a Industrias Belmonte. Y papá se retiraría tranquilamente, culpándote a ti por no aguantar la presión». ¿Por qué haría eso, a su propio hijo? Porque, para papá, el apellido Belmonte lo es todo. Prefiere ver la empresa desmembrada a su manera antes que arriesgar lo que él considera un fracaso bajo mi liderazgo continuo. Suspiré. He pasado demasiados años tratando de entender por qué nunca fui suficiente a sus ojos. Pero a estas alturas, eso ya no importa. Lo que importa es lo que hagamos ahora. Jaime se sentó nuevamente, pesadamente. ¿Qué propones? Usamos nuestra posición como fideicomisarios para bloquear el trato. Juntos tenemos los votos para detener esto. ¿Y luego, te harías cargo por completo? ¿Expulsarías a papá de una vez? Jaime se mostró preocupado. No. Luego consideramos la contraoferta de Meridiana. Expliqué la propuesta de Eleanor Reed, la mayor valoración, las garantías operativas, y mi rol continuado. Eso acabaría con papá, dijo en voz baja. Su empresa, vendida a competidores con los que ha luchado durante décadas. No tiene por qué ser Meridiana, aclaré. Su oferta solo demuestra lo que siempre he dicho, que Belmonte vale más entero que en partes. Podríamos buscar otro socio, o hacer una salida a bolsa adecuada, no este juego de apariencias que papá lleva jugando. Hice una pausa, observando a una familia joven pasar, con niños riendo mientras corrían alrededor de un árbol. Lo importante es que tomemos esta decisión juntos, basándonos en lo que es mejor para la empresa, sus empleados y el legado de mamá. Jaime guardó silencio por un largo instante, mirando el estanque donde en meses operarían los botes de remo. Necesito tiempo para pensarlo, dijo al fin. Esto es mucho. No tenemos mucho tiempo, advertí. Papá planea anunciar el trato con Meridiana la próxima semana. Una vez que sea público, retractarse será mucho más difícil. Dame hasta mañana, pidió.
Necesito revisar estos documentos con calma. Tal vez hablar con Melissa al respecto. Asentí, respetando su necesidad de espacio. Mañana, entonces. Esa noche fue una de las más largas de mi vida. Paseé por mi piso, alternando entre un optimismo esperanzador y una duda aplastante. ¿Habría hecho lo correcto al involucrar a Jaime? ¿Podría confiar en que no le informaría de inmediato a papá? ¿Estaba luchando por la empresa o solo por mi orgullo herido? Por la mañana, sin respuestas claras y con mi tercer café ya en mano, sonó mi teléfono. Era Jaime, llamando antes de lo acordado. Ya me decidí, dijo sin rodeos. Pero tengo condiciones. Una oleada de alivio me recorrió. Dime cuáles. Primero, papá debe ser tratado con respeto durante todo esto. Pase lo que pase, sigue siendo nuestro padre y está enfermo. Nada de humillaciones públicas. De acuerdo, respondí enseguida. Segundo, tenemos que proteger a los empleados. Nada de despidos masivos ni recortes en beneficios para aumentar ganancias a corto plazo. Esa siempre fue mi intención, le aseguré. Y tercero, continuó Jaime, suavizando la voz, quiero un papel real en la empresa. No como director general, he aceptado que no estoy preparado para eso. Pero algo significativo, donde pueda contribuir. Sonreí, sorprendido por esa última petición. ¿Qué tenías en mente? La fundación, respondió. Pero reimaginada. No se trata solo de firmar cheques para lucir bien, sino de generar un impacto real. Utilizar nuestros recursos para mejorar el acceso a la salud en las comunidades donde operamos. Eso es algo que entiendo, y que podría dirigir con eficacia. Era una idea genuinamente buena, una estrategia de responsabilidad social corporativa que aprovecharía la experiencia médica de Jaime y, a la vez, generaría beneficios tangibles para la reputación de la empresa y para las comunidades a las que servía. Creo que es brillante, le dije sinceramente. Lo haremos realidad. En medio de la traición y del colapso de alianzas conocidas, me decidí a forjar un nuevo camino. El dolor del rechazo y la humillación se transformaron en un ardiente deseo de demostrar mi valía nuevamente. Con renovada energía, comencé a planear una reestructuración estratégica de las operaciones de la empresa, decidido a restituir los valores que originalmente forjaron nuestro legado. El enfrentamiento con papá fue tan difícil como esperaba. Jaime y yo nos reunimos con él en su despacho, la misma sala donde nos enseñó a jugar ajedrez, donde firmó los papeles que fundaron Industrias Belmonte hace 4 décadas. Están cometiendo un error terrible, dijo fríamente tras exponer nuestra postura y las pruebas que habíamos reunido. Ninguno de los dos entiende lo que está en juego. Lo entendemos a la perfección, contesté, manteniendo la calma a pesar de la tensión en el aire. Estamos protegiendo la empresa que tú construiste, la misma que mamá ayudó a forjar, para que no se desmantele sin razón. Siempre creíste saber más, espetó papá, su mano temblando ligeramente al señalarme. Siempre tan seguro de ti mismo. Pero nunca has visto el panorama completo, Tomás. Jamás has comprendido lo que se necesita para asegurar un legado. Quizás no sea tu versión de legado, reconocí. Pero yo sé lo que se requiere para construir algo duradero. Lo he estado haciendo durante 22 años. La discusión se prolongó por horas, alternando entre momentos de acaloramiento y silencios dolorosamente largos. Jaime me sorprendió con su serenidad, sin ceder ni intensificar el conflicto, ofreciendo su perspectiva médica sobre la condición de papá mientras apoyaba firmemente nuestra posición unificada. Al final, el cansancio superó la resolución. Papá no estuvo de acuerdo con nosotros, pero reconoció la realidad. Con nuestras participaciones combinadas, podríamos bloquear su trato, con o sin su bendición. Hagan lo que quieran, dijo finalmente, pareciendo encarnar sus 74 años de vida. Ahora es su empresa. Esas palabras, aparentemente una admisión de derrota, me atormentaron mientras salíamos. Deberían haberme parecido una victoria, pero en cambio dejaron un vacío en el pecho. No era así como imaginé tomar el control total de Industrias Belmonte. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Contactamos a antiguos colegas y aliados de confianza, fomentando un diálogo abierto sobre la futura dirección de la empresa.
Cada conversación fue una pequeña victoria, una reafirmación de mi liderazgo y mi capacidad para inspirar a aquellos que habían perdido la esperanza. Juan y el equipo ejecutivo trabajaron sin descanso para desenredar la maraña financiera que papá había creado, identificando las expansiones de mayor riesgo y desarrollando estrategias de contención. Lisa organizó una serie de asambleas en las que me dirigí directamente a los empleados, abordando los rumores que circulaban y exponiendo nuestra visión para el futuro. Poco a poco, el ambiente comenzó a cambiar, mientras los miembros del equipo encontraban coraje en mi inquebrantable compromiso con la transparencia, la innovación y la justicia. Fue en esos momentos de reconstrucción cuando realmente redescubrí quién era y qué representaba la empresa. Eleanor Reed y Meridiana siguieron mostrando interés, pero a nuestro ritmo, no al de ellos. Surgieron otros posibles socios una vez que se corrió la voz de que Belmonte podría estar en juego. Escuchamos todas las ofertas, pero no nos comprometimos. Primero, necesitábamos estabilizarnos, fortalecernos desde adentro. Jaime se volcó con entusiasmo en el rediseño de la fundación. Reunió a expertos en salud, se reunió con líderes comunitarios cercanos a nuestras principales instalaciones y desarrolló programas focalizados que generarían un impacto real, al mismo tiempo que realzaban la marca Belmonte. Verlo encontrar su nicho, aportar desde sus fortalezas en lugar de forzarse a encajar en un rol que no le correspondía, me llenó de un inesperado orgullo fraternal. Papá se mantuvo distante, declinando invitaciones a sesiones estratégicas y reuniones de junta. Su ausencia resultó a la vez dolorosa y liberadora. Por primera vez, tomaba decisiones sin tener que medirlas constantemente según lo que creía que él querría. 3 meses después de nuestro enfrentamiento en el parque, Jaime y yo repasábamos las proyecciones trimestrales en mi oficina. Los números mejoraban, no de forma dramática, pero sí de manera constante. Habíamos superado lo peor de la tormenta. ¿Has hablado con papá últimamente?, preguntó Jaime durante un receso. He intentado comunicarme, admití. No devuelve mis llamadas. Jaime asintió, sin sorprenderse. Melissa lo invitó a cenar el fin de semana pasado. Parecía más pequeño, menos seguro de todo. ¿Por el Parkinson? En parte. Pero creo que es más que eso. Jaime dudó. Preguntó por ti. Por cómo estás manejando las cosas. Levanté la vista, sorprendido. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que estás haciendo exactamente lo que él te enseñó, proteger el legado Belmonte, aunque no sea de la forma que esperaba. Jaime esbozó una leve sonrisa. Creo que, en el fondo, se siente orgulloso, aunque no lo admita. No estaba seguro de creerlo, pero aprecié el pensamiento. Quizá algún día podamos volver a sentarnos todos juntos. Como familia, no como adversarios empresariales. Me gustaría eso, dijo Jaime. Creo que él también lo desearía, cuando esté preparado. De pie en el umbral de este nuevo capítulo, sentí una extraña sensación de liberación y posibilidad. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero cada revés se encontraba con la firme creencia de que podía sobreponérmelo. Las palabras de papá y las ambiciones de mi hermano ya no dictarían mi destino. En cambio, dirigiría con la fortaleza forjada en la adversidad, forjando un futuro que honrara el legado del pasado mientras abrazaba la promesa del mañana. Esa noche me quedé hasta tarde en la oficina, no por obligación, sino por una silenciosa satisfacción que hacía años no experimentaba. Las luces de la ciudad se extendían bajo mi ventana, cada una representando un hogar, una familia, una vida en marcha. En algún lugar, papá lidiaba con su nueva realidad. En otro, Jaime tal vez explicaba a sus hijos cómo su tío y su padre habían logrado encontrar una manera de colaborar. Y yo, por fin comprendía que el legado no es algo que se da o se quita. Se construye, día tras día, decisión tras decisión. Mi legado no se definiría por la aprobación o desaprobación de papá, sino por la empresa que había forjado, por las personas cuyas vidas dependían de ella y por los valores que defendí en los momentos críticos. Por primera vez en 22 años, eso me pareció suficiente.